Los presos se conocen todos entre sí, especialmente los más peligrosos, los que tienen largas condenas, porque como son peligrosos los van rotando por todas las cárceles. Así que todos se conocen y para subirse un bondi, una fuga, se van conociendo más. En plena Semana Santa de 1996, en el penal de Sierra Chica ocurrió el motín más largo y sangriento de toda la historia criminal argentina. El saldo fue trágico: 8 muertos, 17 rehenes y más de una semana sin soluciones posibles. Soy César Ederi y esto es Sierra Chica 1996, fuga, motín y masacre en Semana Santa. Un podcast que mezcla la crónica y el documental para relatar mediante distintos testimonios, audios y entrevistas qué fue lo que ocurrió antes, durante y después del motín. Subirse a un bondi. Sierra Chica es una localidad del partido de Olavarría, ubicada en el centro de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Fue fundada a fines del siglo XIX y en ella se encuentran 3 unidades penales, la 27, la 38 y la número 2, de máxima seguridad. La unidad penal número 2 es una de las cárceles más antiguas de Argentina, ya que se inauguró el 4 de marzo de 1882, a pedido de Julio Argentino Roca, en su búsqueda de expansión y consolidación del territorio nacional y en plena campaña del desierto. En sus inicios, el penal tenía solamente 2 edificios rodeados de una pared de 3 metros de alto. En la actualidad, el muro alcanza los 8 metros de altura, con un espesor de 1 metro de puro granito. Y el penal tiene el formato de panóptico radial con 12 pabellones de 60 celdas cada uno. Esa especie de abanico abierto tiene un vértice central en donde se ubica la sala de control que permite vigilar a un mismo guardia todos los pasillos internos de cada uno de los pabellones. Sierra Chica es un personaje dentro de la novela y hoy a la distancia me llama más la atención. El que habla es Luis Beldi, un reconocido periodista y escritor argentino. Es autor del libro Los 12 Apóstoles, publicado en 2008. El pueblo no volvió a ser el mismo. Hubo chicos que tuvieron asistencia psicológica, que no podían volver al colegio, cambiaron las costumbres y el pueblo fue muy afectado. El olor a carne quemada invadió todo el pueblo, dejó traumas muy profundos. Eso es el otro costado del motín. En la década de los 90, Sierra Chica tenía una población de casi 3.000 habitantes, de los cuales muchos de ellos formaban parte del servicio penitenciario bonaerense, y sus familias vivían en las casas de los barrios cercanos. En ese contexto social, una fuga de presos podría ser terrible. Vayamos a ese momento. Para mediados de diciembre de 1995, la existencia de un arma de fuego en alguno de los pabellones del penal de Sierra Chica ya era mucho más que un rumor para los integrantes del servicio penitenciario bonaerense. Entonces, antes de Navidad, se dio una requisa general impactante. Cerca del amanecer del 20 de diciembre, unos 50 agentes armados sacaron a los 1.400 presos a los patios y buscaron en todos los rincones por más de 10 horas. El arma seguía sin aparecer. Los meses siguientes de aquel verano, los pabellones 7 y 8 serían requisados casi a diario por los guardias, porque los referentes del servicio penitenciario no solo sospechaban de la existencia de la pistola, sino que tenían el dato concreto de que Hugo La Garza Sosa la tenía en su poder. Escuchemos a Marcelo Cortés, guardia que entró en reemplazo por un compañero herido y que fue rehén varios días en el motín. Que estaba también en esa situación, estaba Cachito La Garza Sosaguirre, que era la banda del Gordo Valor, estaba en Sierra y tenía terrible ascendencia porque el ladrón de banco, viste, todo eso, están en la escala arriba todo, en la pirámide están arriba del todo. Ya habían empezado a traer todos estos presos y a él le ofrecieron ser el jefe del motín. Y el loco le dijo, no, yo de acá me voy, que esto lo sé porque lo declaró cuando salió. Yo de acá, si no me voy en un helicóptero, de acá por el portón azul, no salí.
ni por más que tiene un gancho, nada, acá no te vas, acá a mí si me van a venir me van a rescatar, y ya habían sucedido con gente del Gordo Valor, y el loco dijo, yo, si no es por un helicóptero, de acá no te vas. Entonces le dijeron, te tenés que ir de acá. En marzo del 96, la situación estaba demasiado tensa para Cacho La Garza Sosa, que decidió buscar su traslado y salir de Sierra Chica lo más pronto posible. Con todo el cartel que tenía, no se podía ir refugiado porque lo apretaron los presos. ¿Qué hizo? Le hizo un escándalo al director, al jefe penal, adelante de muchísimos presos, qué sé yo. Al tipo lo manotean, buzones, y lo trasladan. Cuando pasa el famoso portón azul, dice, quiero declarar. Y ahí declara lo que iba a suceder, y que que estaba todo armado, qué sé yo, y que le habían ofrecido todo eso. Bueno, ahí se supo que él también tenía un arma, que se lo entró la abogada de él, que también tenía una historieta con él, se lo fue entrando desarmado. A los abogados en ese momento no se los podía requisar, ni siquiera le pasar el detector de metales, nada. Así que bueno, una de las armas era esa. El arma de fuego finalmente le llegó a Jaime Pérez, compañero del paraguayo Migua Ruiz Dávalos, una pistola con un cargador, un arma de fuego disponible para una fuga o un motín. Escuchemos parte de un video que se puede encontrar en el canal de YouTube de Ariel el Gitano Acuña, uno de los integrantes de los 12 Apóstoles, en contacto con Jaime Pérez, otro de los cabecillas del motín. También lo que te quería decir, viste, de la pistola, ¿no? Que uno dice una cosa, que otro dice la otra, que según todo el quilombo. El que sabe todo cómo fue el tema de la pistola es quien te habla, Jaimito Pérez, porque la pistola estuvo en mi absoluto poder y también estuvo en el poder de Bichito Molina. Los únicos que fuimos y tuvimos el mérito de recibir esa pistola, que para mí es un honor de parte de Cacho Galarza, es de quien te habla. Cacho Galarza a mí me pasa una pistola 9 milímetros con 2 cargadores y una pistola 11-25 con un cargador y 20 cohetes. Con Bichito Molina a la 9 milímetros la teníamos que mandar a la unidad 6 de Dolores. La ponemos dentro de una tele y la mandamos a la unidad 6 de Dolores con los 2 cargadores. Y la 11-25 con un cargador y las 20 balas quedó en Sierra, que con ese hicimos el quilombo, que con Bichito Molina, que él fue el que me acompañó por el pabellón 7, se la pasamos a Popó y al paraguayo Miguá. Y bueno, yo le agradezco también a Cacho, que pudo confiar en mí, que esa pistola iba a ser para ser utilizada en el muro. La utilizamos en el muro como habíamos quedado, hicimos una fuga, se aborta la fuga, se inicia el motín. Al enterarse del arma en poder de Jaimito Pérez y el paraguayo Migua, Jorge Pedraza empezó a pensar en Semana Santa. Los 12 Apóstoles sabían que la fuga debía ser pronto. Una pistola dentro de un penal es una noticia que corre rápido a oídos de guardias y directores. El sueño era un escape masivo de presos. Imaginaron más de 1000 presos escapando por la ciudad. Pero el inglés, Guillermo McLaughlin, director de seguridad del Servicio Penitenciario Bonaerense, a los pocos días trasladó al grupo de Agapito Lencinas directamente a Sierra Chica. El grupo Lencinas llega para desbaratar el motín. Lo trae el inglés le decían a McLaughlin, que era uno de los del Triángulo que manejó el tema del arma que había entrado a Sierra Chica junto con Barroso y Palacios, que era el director de la cárcel, y el chileno Masante, el director. Luis Beldi nos cuenta la estrategia del Servicio Penitenciario Bonaerense. McLaughlin se le ocurre traer a Agapo, que era su grupo de inteligencia con el que disolvía los motines en todas las cárceles. Le decían los arruinaguachos porque eran violadores, eran dueños de las cárceles, se acostaban con las mujeres de los presos que venían de visita, o con las novias, con las madres, les liberaban la zona. Tenían muchos privilegios. El 15 de marzo de 1996, Agapito Lencinas llegó a Sierra Chica desde la unidad penal número 9 de La Plata con Esteban Nipur Polieschuk. En el penal los recibieron Víctor Gaitán, el lugarteniente de Agapito, junto a Daniel el Indio Nis y Cunta Quinte Rivero. Se alojaron juntos en el pabellón 8. El paraguayo Migua y el correntino Lencinas se conocían y al encontrarse en el pabellón, entre charla y anécdotas, Agapito lo tentó con información falsa y la posibilidad de fugarse. Pero Migua le siguió la corriente y empezó a instalarle la información confusa de una posible fuga para más adelante con armas o explosivos. El paraguayo quería conformar a Agapito y, en consecuencia, relajar al Servicio Penitenciario Bonaerense. El sábado 23 de marzo, a una semana de la fuga y el motín,
Pedraza retornó a Sierra Chica desde Junín y lo alojaron en el pabellón 7, cerca del paraguayo Migua, que ya estaba organizando todo. Solo faltaba una escalera y una soga con un gancho. Además, ambos sabían que Agapito había llegado para arruinarles la fuga y el motín. Y sí, ya tenía su trayectoria. Cada interno tenía nosotros decimos cartel, pero su trayectoria ya venía, son internos de muchos años presos. Y ya habían tenido problemas en todos los otros penales y todos fueron trayendo, había un lío, un motín o toma de rehén, un pabellón, una cosa así, lo traían a Sierra Chica. Y entonces llegó un momento que se juntaron todos los brazos armados de todos los grupos, de todos los internos, porque cada uno tiene su grupo. Llegó un momento acá que estaba todo acá, en Sierra Chica. El que habla es el guardia de seguridad exterior, Daniel Hansen. Se tenía conocimiento que iba a haber en la cancha una gran pelea entre bandas, entonces se armó un procedimiento de seguridad en la cual se cubrió toda la parte del muro y bueno, parte de toda la gente de seguridad fue al muro. El viernes 29 de marzo, Pedraza se enteró que la banda de los mendocinos querían matar ese mismo domingo a Agapito y su grupo en el campo de deportes. Entonces Pedraza y Migua decidieron pasarle la información al correntino, mediante 2 presos distintos, pero indicando que la pelea sería el sábado 30 y no el domingo. Gapo, al enterarse, les avisó a los jefes del servicio penitenciario para que refuercen la guardia en la cancha de fútbol, una zona del fondo del penal a 100 metros de la entrada, desprotegiendo el muro cerca de la guardia armada por donde los 12 apóstoles pensaban escapar. Agapito cayó en la trampa y el servicio penitenciario también. El sábado 30 de marzo, después del mediodía, cuando los presos salieron al campo de deportes, cerca de las 13:30, comenzó la fuga. Jorge Pedraza ocasionó un cortocircuito en su celda del pabellón 7 y pidió al electricista del penal. Al llegar, lo tomaron de rehén y se quedaron con la escalera de doble hoja. Jaimito Pérez y Miguel Ángel Chiquito Acevedo la abrieron de par en par, la ataron con un cable en sus extremos, generando así una escalera de 6 metros de largo que usarían para escalar el muro perimetral. El karateca Pedraza, el más ágil del grupo, saltaría y reduciría al guardia de la garita más cercana. En tanto, Migua esperaba en el pabellón 8 con la pistola en la cintura. Ya habían armado la soga con el gancho que les permitiría al resto de los presos pasar del último peldaño de la escalera hacia el borde del muro. El paraguayo Migua Ruiz Dávalos salió con Marcelo Popó Brandán Juárez a tomar la sala de control en el vértice del panóptico. El paraguayo lo había elegido para ser el brazo ejecutor y violento de la toma de rehenes. Una vez que tenían controlado todo lo que es el circuito de los pabellones, que son 12, se dirigieron a la parte de control, y de control tomaron también el empleado de control, que era Daniel Echeverría, y lo ataron, lo amarraron en el sótano. Escuchamos al guardia de seguridad exterior, Daniel Hansen, que nos cuenta los primeros minutos de la toma de rehenes. En el pabellón 5, 2 internos, uno se hizo pasar que estaba herido, llamó al empleado, entonces lo lleva hasta Sanidad. Sanidad queda en el pabellón 6, en la parte de arriba. Cuando abren la puerta, automáticamente los toman los 2 empleados de rehén. Entonces ya tenían todo tomado, Sanidad y esos 4 o 5 pabellones. Por su parte, Pedraza tomó de rehén al guardia Gustavo Nesprías y varios internos capturaron con violencia a 2 guardias más, Jorge Moreira y Jorge Horacio Avendaño. Pedraza se quedó con el manojo de llaves de los pabellones y los encerraron junto al electricista en la última celda del pabellón 7. Los 12 apóstoles ya estaban listos para la fuga. Jorge Pedraza y Jaimito Pérez encararon hacia el muro con la escalera en mano. Los seguían el paraguayo Migua con la pistola en mano y Popó Brandán llevaba la soga con el gancho. De los pabellones 7 y 8 salieron el resto de los apóstoles. Recorrieron el pasillo que bordea la panadería y se toparon con el muro. Jaimito Pérez sostuvo la escalera y el karateca Pedraza subió rápido. En tanto, Popó Brandán lanzaba una y otra vez la soga con el gancho intentando que se afiance arriba del muro. En eso, los presos empezaron a ser baleados por un guardia. Tratan de subir a la parte de la guardia
y uno de los compañeros que recién había bajado, que estaba por ir a dormir, ve que cruza un interno y él no sabía que era interno. Vio una sombra y vio otra, y entonces le tiró un disparo. Los que hablan son los guardias de seguridad exterior, Gustavo Gregorini y Daniel Hansen, que nos meten dentro del intento de fuga. Y el empleado que estaba en el puesto 10, Vivas, que lo vio, le empezó a tirar con la ametralladora. A eso los internos repelieron con una 45, tenía una 45 adentro, y le empezaron a tirar desde el puesto 10. De ahí se volvieron todos los internos para los que iban a fugarse, que eran 12, se volvieron todos para los pabellones. Tras los tiros, algunos internos subieron la escalera al mismo tiempo, y esta se desestabilizó justo cuando Pedraza daba el salto a la parte superior del muro. El karateca no logró aferrarse bien al borde de la pared y se dejó caer aquellos 8 metros. Los presos recibieron fuego cruzado y comenzaron a dispersarse. Migua intentó seguir disparando, pero recibió 3 balazos de ametralladora en el pie. Chiquito Acevedo volvió para cargarlo y huir hacia la panadería primero y Sanidad después. La fuga empezaba a diluirse. Jorge el karateca Pedraza ordenó que lleven a Echevarría, encargado de la sala de control, con el resto de los guardias, y salieron a buscar más rehenes al campo de deportes. Pedraza estaba al mando de aquellas primeras decisiones y empezaba a consolidarse como el líder del motín. Con el levantamiento en marcha, los presos empezaron a reventar candados y abrir los pabellones. Los guardias, Abelardo Vázquez, Fabián Iturralde y Juan Domingo Oviedo, que custodiaban el arco interno del panóptico, fueron tomados de rehenes, atados de manos y llevados al pabellón 7. El campo de deportes a esa altura de la tarde ya era un descontrol total. Juan Orlando El Indio Martínez Gómez, jefe de los guardias del penal de Sierra Chica, percibió cómo el motín se le venía encima y le ordenó al inspector de vigilancia, Juan Francisco Piorno, evacuar a todos los guardias. Cuando todos los agentes a su cargo habían sido evacuados, Piorno fue tomado de rehén. En tanto, en Sanidad, que ya estaba tomada por los amotinados, unos encapuchados llevaron a 3 nuevos rehenes: Edgardo Torres, José Seibel y Darío Martín, testigos de Jehová que estaban predicando en el pabellón 9 en el sector de refugiados. Martínez Gómez volvió hacia la sala de control e intentó recuperarla. Enfrente suyo, en las rejas del pabellón 6, se instalaron los apóstoles: Jorge el karateca Pedraza, Marcelo Popó Brandán, Miguel Chiquito Acevedo, Carlos Gorosito, del grupo de los mendocinos, Jaimito Pérez, el cabezón Víctor Esquivel Barrio Nuevo y el paraguayo Miguel Ángel Ruiz Dávalos, entre otros. Eran 14 los amotinados que tenían de escudo a los rehenes enfrentando al director del penal, Omar Jorge Palacios, quien se colocó al frente del operativo junto a los oficiales y un grupo de agentes armados. La primera negociación fracasó muy rápido. Popó Brandán, el más salvaje de los 12 apóstoles, disparó un par de veces muy cerca de Palacios y el caos se adueñó del patio. En la dispersión general por la balacera, fue el propio Brandán quien encañonó al Indio Martínez Gómez, y Pedraza le apoyó la faca en la espalda. Lo llevaron a Sanidad con el resto de los capturados. A esa altura, el motín ya era un hecho, y los rehenes, demasiados. Y los rehenes, demasiados. Y los rehenes, demasiados. Y los rehenes, demasiados. La fuga fracasó para los 12 apóstoles aquel sábado 30 de marzo de 1996. El escape ya no era una posibilidad. Tenían heridos en su grupo y la guardia estaba totalmente atenta a sus movimientos. Pero el servicio penitenciario había descuidado la seguridad del penal, y eso posibilitó el motín. Los jefes del penal de Sierra Chica creyeron la historia de la supuesta pelea y por proteger a Gapo Lencinas y su grupo, ahora tenían un motín y 11 rehenes. Pero lo peor estaba por llegar. Investigación, guión y locución, César Ederi. Edición y producción sonora, Marcelo Martínez. Producción periodística, Lea Bustamante, Martín Rodríguez y Rodrigo Fernández. Producción audiovisual,
Darío Rampoldi. Es otra producción de Conexión 7400.